Imaginen que mucho antes de la aparición de Yahvé, existieron deidades de piel oscura que gobernaban los destinos de la humanidad. Los misterios, sepultados en las arenas del tiempo, podrían revelar información tan profunda y prohibida que sería capaz de cambiar para siempre nuestra comprensión de la historia espiritual de la humanidad. Muchos creen que Yahvé, el Dios de la Biblia, fue el primero y el único. Pero, ¿y si antes de él existieron deidades que la historia prefirió olvidar? Lo que está a punto de ser revelado ha permanecido oculto durante siglos y podría sacudir incluso a quienes se consideran expertos en la Biblia. Olviden todo lo que creen saber sobre los dioses bíblicos. La historia podría ser completamente diferente. No se trata solo de mitología o leyendas antiguas, sino de registros, fragmentos históricos e incluso pruebas que apuntan a la existencia de poderosos dioses de piel oscura que gobernaron mucho antes de que se pronunciara el nombre de Yahvé. Es posible que lo que hoy conocemos como fe, doctrina o tradición haya sido moldeado por siglos de censura, manipulación y la supresión de historias que no debían salir a la luz. ¿Se han preguntado alguna vez por qué tantas civilizaciones antiguas, especialmente en África y Oriente Medio, adoraban a deidades de piel oscura asociadas con la fertilidad, la sabiduría, la guerra y la creación? ¿Es esto una coincidencia o existe una conexión directa entre estos dioses y los relatos que encontramos en la Biblia? ¿Fue Yahvé el principio de todo? ¿O fue el resultado de un proceso mucho más amplio en el que participaron dioses que gobernaron el mundo mucho antes de lo que llamamos historia oficial? Es posible que la historia oficial no revele toda la verdad. En los templos ocultos de Egipto, en las antiguas inscripciones de Nubia e incluso en las narraciones sumerias se pueden encontrar rastros de entidades divinas de piel oscura, dioses olvidados, reyes celestiales y fuerzas espirituales que dieron forma a culturas enteras. Pero, ¿por qué nunca se menciona esto en las iglesias o en los libros religiosos que circulan hoy en día? Lo que podría escucharse puede resultar incómodo no solo por su naturaleza controvertida, sino porque toca una herida profunda: el verdadero origen de la fe y la espiritualidad que hemos heredado. ¿Cuántas historias fueron borradas para crear la imagen de un Dios único, purificado de cualquier influencia pagana o ancestral? Muchos han crecido creyendo en una narrativa que podría ser solo una pieza de un rompecabezas mucho más vasto. Quizás exista una conexión entre los dioses de piel oscura, los ancestros reales y los ángeles y demonios mencionados en la Biblia. Todo esto pudo haber sido moldeado y reescrito para transmitir solo una parte de la historia. Quedan fragmentos, claves ocultas en textos apócrifos, libros olvidados y tradiciones orales que muy pocos conocen. ¿Han oído hablar de los dioses de Cush o de las deidades veneradas en Mesopotamia antes de Abraham? Muchas de estas deidades de piel oscura podrían haber sido transformadas en demonios o borradas de la narrativa cuando el monoteísmo comenzó a dominar. Pero, ¿sucedió esto por voluntad divina o por intereses humanos? Los resultados de esta investigación abren horizontes que superan las concepciones conocidas. Se revelan evidencias de épocas anteriores en las que otras deidades ostentaban el poder, inspiraban temor y guiaban los destinos de los pueblos mucho antes del culto a Yahvé. Se trata de entidades cuya fuerza era tan grande que, incluso en el olvido, dejan una huella en el mundo espiritual. Se desvelarán narrativas ocultas entre las líneas de los textos sagrados, en símbolos y metáforas. Se demostrará por qué ya no es posible ignorar la historia de los llamados dioses negros. Nos espera una inmersión en una historia capaz de trastocar las creencias establecidas. Si estas revelaciones ya están provocando una reconsideración de la historia espiritual de la humanidad, es importante conocer la opinión de la audiencia. ¿Creen en la existencia de dioses anteriores a Yahvé? ¿Qué secretos creen que la historia y las religiones se esfuerzan por ocultar?
Se llevará a cabo un estudio detallado de las pruebas históricas y espirituales que vinculan a estos antiguos dioses con los orígenes de la humanidad. Surge la pregunta: ¿por qué la historia oficial, enseñada en escuelas y religiones, silencia a los dioses antiguos que existieron antes del monoteísmo? Este silencio no es casual. Antes de la era de la adoración exclusiva a Yahvé, existía un complejo sistema de deidades, especialmente en las civilizaciones africanas y mesopotámicas, que ejerció una profunda influencia en la percepción de la espiritualidad. Los registros de estas culturas abundan en menciones a entidades poderosas, conocidas como dioses creadores, guardianes, guerreros y árbitros del destino humano. Entre ellos destacan los llamados dioses negros, inmortalizados en esculturas, inscripciones y tradiciones orales que han resistido el paso del tiempo y revelan una perspectiva espiritual olvidada. Este tema genera controversia porque toca creencias arraigadas. Imaginen que las historias que dieron forma a la fe moderna pudieran haber estado influenciadas por deidades que existieron mucho antes de los eventos descritos en la Biblia. Detrás del nombre de Yahvé se esconde una historia antigua, llena de capas, contradicciones, fusiones de mitos e incluso manipulaciones destinadas a consolidar el poder de una sola deidad. Discutir estos temas causa temor, ya que cuestionar la versión oficial equivale a desafiar la base de lo que muchos consideran una verdad absoluta. Las civilizaciones africanas, por ejemplo, poseían una espiritualidad rica y compleja, con deidades que no solo personificaban las fuerzas de la naturaleza, sino que también eran vistas como entidades cósmicas, ancestrales y eternas. Surge una pregunta lógica. ¿Fue Yahvé la deidad original a la que se elevaban las plegarias, o su imagen se formó a través de un complejo proceso de transformación en el que se asimilaron, reinterpretaron e incluso olvidaron elementos de las creencias en dioses anteriores? Es imposible no notar los numerosos paralelismos entre los textos del Antiguo Testamento y los mitos de Mesopotamia. Por ejemplo, el relato del diluvio, sobrevivido por Noé, recuerda sorprendentemente a la historia de Utnapishtim, el héroe de la epopeya de Gilgamesh. ¿Es esto una simple coincidencia o una prueba de que las narrativas bíblicas fueron adaptadas de tradiciones más antiguas? Estas preguntas obligan a reconsiderar la visión habitual de la historia. Si antes de Yahvé existieron dioses negros a los que se adoraba y temía, ¿cómo afecta esto a las creencias religiosas actuales? Indica que las búsquedas espirituales de la humanidad tienen raíces más antiguas, ricas y diversas de lo que comúnmente se cree. Quizás existan verdades ocultas, conocimientos perdidos que fueron deliberadamente descartados para crear una historia unificada, beneficiosa para ciertos grupos e instituciones religiosas. Es muy probable que muchos de estos antiguos dioses fueran demonizados con el tiempo, convertidos en personajes negativos para eliminar cualquier competencia a las religiones monoteístas. Sin embargo, es importante recordar que estos dioses no eran simples mitos. Eran una parte integral de la vida, la cultura y la cosmovisión de los pueblos antiguos. Al estudiar las figuras de Baal, Marduk o las deidades de África Central, se puede descubrir que poseen atributos, historias y poderes que resuenan con las concepciones modernas de la divinidad. ¿Por qué se silencian estos hechos? ¿Por qué las religiones modernas evitan discutir este tema? La respuesta quizás reside en el poder de la narrativa. Quienes controlan la historia determinan cómo la gente percibe a Dios, la vida y los conceptos del bien y del mal. Y si la narrativa existente fue distorsionada intencionadamente para ocultar la verdad,
y si existe una conexión invisible entre los dioses negros del pasado y la espiritualidad moderna. Vale la pena reflexionar sobre esta cuestión. Imaginemos por un momento que cada verdad antigua, cada mito, cada historia de la creación es un fragmento de un rompecabezas, que por desgracia éramos todas estas piezas. No resulta de que Yahvé no es el comienzo de la historia, sino solo la continuación de algo mucho más grande. Pero esto es solo el punto de partida. Investigaciones futuras podrían ampliar aún más los horizontes de nuestro entendimiento y cambiar para siempre nuestra visión de las sagradas escrituras y la historia de la humanidad. ¿Están listos para profundizar en esta investigación? Próximamente examinaremos el origen de los dioses negros e intentaremos comprender de dónde proviene esta forma ancestral que todavía nos une a nuestra espiritualidad. Esto es una inmersión en páginas poco conocidas de la historia. Al hablar de dioses negros, no nos referimos simplemente a personajes míticos, sino a deidades reales a las que la gente adoraba, a entidades que personificaban la fuerza, la sabiduría, la vida y el poder espiritual. Antes de que el monoteísmo conquistara el mundo, estas deidades ocupaban un lugar central en la vida espiritual de muchas civilizaciones antiguas. Fueron inmortalizadas en obras de arte, talladas en piedra, cantadas en himnos e invocadas en momentos cruciales de la historia. Estas entidades divinas eran la piedra angular de las sociedades africanas, egipcias, nubias y mesopotámicas. En el antiguo Egipto, por ejemplo, el concepto de divinidad estaba inseparablemente ligado a las ideas de los ancestros y el poder. Dioses como Osiris a menudo se representaban con piel oscura, lo que simbolizaba su conexión con la fertilidad de la tierra, el renacimiento y la vida después de la muerte. En la cultura egipcia, el color negro tenía un significado especial, representando no solo la oscuridad, sino también la fertilidad, el renacimiento y la eternidad. Isis, la Gran Madre, también se representaba con rasgos que sugerían su origen africano. El color negro no se asociaba con algo negativo, sino que por el contrario, simbolizaba el poder y una profunda conexión con el mundo espiritual que muchos ni siquiera sospechan. Nubia, una civilización que floreció al sur de Egipto, tenía su propio y rico panteón de dioses. Muchos de ellos eran representados con rasgos y colores que reflejaban claramente una identidad africana. Los nubios, conocidos como el pueblo de la Tierra Negra, reflejaron esto en las imágenes y significados de sus deidades. Dioses como el león divino, venerado como símbolo de guerra y protección, eran honrados en ceremonias impresionantes, con rituales de música, danza y sacrificios. La relación entre los dioses y los humanos era estrecha, directa y poderosa. Si nos dirigimos a Sumeria, una de las primeras grandes civilizaciones, encontramos aún más evidencias de la diversidad espiritual que sentó las bases de futuras religiones. Aquí vemos figuras como Enki, el dios de la sabiduría y las aguas, y Ninhursag, la diosa madre. Aunque no fueron explícitamente representados como dioses negros, muchos eruditos conectan ciertos aspectos de su iconografía con influencias africanas, dadas las relaciones comerciales y culturales que existían entre estas regiones en los albores de la civilización. La civilización sumeria es considerada la cuna del conocimiento espiritual, y no se pueden ignorar las similitudes entre sus tradiciones y las historias bíblicas. Imaginen ver una antigua escultura de Osiris con piel oscura y comprender que para los antiguos, ese color simbolizaba la abundancia de la vida y la conexión con el cosmos. Ahora piensen en cuánta de esta información fue borrada o distorsionada con el tiempo. ¿Cuántos de estos dioses fueron convertidos en símbolos negativos solo porque no encajaban en el concepto de un Dios único? Es difícil creer que todo esto simplemente desapareció en el olvido.
Detrás de la supresión de estas deidades, hay un intento deliberado de reescribir la historia para dejarnos solo una versión limitada de la verdad. Las antiguas inscripciones encontradas en templos egipcios y monumentos nubios sirven como testimonio vivo de la veneración de estas deidades. En las paredes cubiertas de jeroglíficos se pueden ver descripciones de rituales, ofrendas y la importancia de estos dioses en la vida cotidiana. Eran protectores, guías y árbitros de los destinos humanos. El faraón, por ejemplo, no era solo un gobernante, sino un intermediario entre los dioses y el pueblo, elegido y bendecido por estas fuerzas divinas. Es imposible separar el poder espiritual del poder político en estas civilizaciones. En el arte, estas ideas se expresan de manera aún más vívida. Esculturas, estatuas, pinturas. Todo transmitía la idea de que lo sagrado estaba presente en todos los aspectos de la vida. Los cuerpos de los dioses se pintaban con colores vivos, a menudo en tonos oscuros, para mostrar su fuerza, energía vital y conexión con la fértil tierra del Nilo. Nuestra mirada se vuelve hacia la antigüedad, donde el color negro se presenta no solo como una tonalidad, sino como un símbolo de creación, el origen del ser y la fertilidad. Surge una pregunta lógica. ¿Por qué este conocimiento se omite en los programas escolares y en las enseñanzas religiosas modernas? Quizás la raíz se encuentre en el temor. El temor a que la conciencia de esta parte de la historia obligue a revisar las narrativas establecidas que sostienen las estructuras de poder. El temor a descubrir que la espiritualidad es mucho más multifacética y rica de lo que se suele creer. Estas palabras no suenan como un llamado a la discordia, sino como una invitación a ampliar los horizontes del conocimiento. Las deidades antiguas no son solo símbolos culturales, son la encarnación de una sabiduría ancestral, una conexión directa entre el ser humano y lo divino. Al reflexionar sobre Yahvé, es importante recordar que su imagen se formó en un contexto histórico donde ya existían y se veneraban otros dioses. ¿No se esconde aquí una conexión? ¿No absorbió Yahvé rasgos de estas deidades para fortalecer una nueva concepción del poder divino? Este tema es inagotable, ya que cada deidad posee una historia única y un profundo significado que requiere un estudio minucioso. Y si esta cuestión despierta una sed de conocimiento sobre enseñanzas espirituales olvidadas, conviene recordar que la parte visible es solo la punta del iceberg. Nos esperan aún más descubrimientos sobre cómo estos dioses no solo dieron forma a civilizaciones enteras, sino que también influyeron en la formación de las creencias modernas. Si creen que ya lo saben todo, prepárense para nuevas revelaciones. Nos sumergiremos en las sorprendentes conexiones que unen a estos dioses con la formación del propio concepto de divinidad, tal como lo conocemos. Quédense con nosotros para desvelar juntos los misterios que podrían cambiar su percepción sobre los orígenes de lo divino. Cuando se habla de la creación del mundo, inevitablemente viene a la mente el libro del Génesis, la historia de Adán y Eva, el jardín del Edén y Yahvé creando al hombre del polvo de la tierra. Sin embargo, pocos recuerdan que mucho antes existieron mitos de la creación transmitidos oralmente por diferentes pueblos. Estas historias hablaban de dioses que crearon el universo, los cielos, la tierra e incluso el destino de la humanidad. Estas tradiciones existían mucho antes de Moisés y del Antiguo Testamento. Es sorprendente cómo algunas de ellas resuenan con motivos bíblicos, lo que inevitablemente sugiere una influencia o al menos una inspiración. Los dioses negros, venerados en diversas civilizaciones africanas y de Oriente Medio, desempeñan un papel clave en estos mitos. Se presentan como los verdaderos creadores de la vida, entidades que existían antes del comienzo de los tiempos, capaces de crear, transformar e incluso destruir cuando era necesario. En las leyendas africanas, por ejemplo, a menudo se encuentran historias de un dios creador que desciende a la tierra y crea a los humanos a partir de arcilla, lo que recuerda dolorosamente a la narrativa bíblica.
En algunas tradiciones este dios se representa como un ser de piel oscura, conectado con la tierra fértil y la arcilla oscura, que simbolizan la vida y la abundancia. Esta imagen demuestra de manera convincente que la idea del hombre creado del polvo no es exclusiva del Génesis, sino que tiene sus raíces en culturas mucho más antiguas. Al sumergirnos en las profundidades de las leyendas sumerias, la mirada del investigador se detiene inevitablemente en el Enuma Elish, la epopeya babilónica donde se desarrolla el drama de la creación del mundo. En el centro de la narrativa se encuentra una lucha titánica entre dioses, la separación de las aguas, la formación de la tierra firme y la bóveda celeste. En estos textos antiguos se descubren ecos sorprendentemente consonantes con las primeras líneas del Génesis, donde el Espíritu de Dios se cierne sobre el abismo de las aguas. La conciencia de que mucho antes de los tiempos bíblicos, los mitos ya hablaban de un caos primordial, de una materia informe esperando ser ordenada por la voluntad divina, no puede sino despertar un vivo interés. Este concepto encuentra su reflejo también en la narrativa bíblica. Surge una pregunta lógica: ¿cómo se relacionaban los antiguos hebreos con estas antiguas tradiciones? ¿Las rechazaban por completo o adaptaban ciertos elementos, integrándolos en su tradición espiritual? Muchos investigadores modernos se inclinan a pensar que la interacción del pueblo judío con las culturas de Babilonia y Egipto dejó una huella indeleble en sus fuentes escritas. Durante el exilio babilónico, por ejemplo, los judíos pudieron conocer los mitos locales sobre la creación y al regresar a su tierra, transformar algunos de sus aspectos de acuerdo con los principios del monoteísmo. Sin embargo, detrás de estos paralelismos se esconde un estrato de significados más profundo. Si los cultos a los dioses africanos, venerados por pueblos que los judíos consideraban vecinos o incluso enemigos, estaban muy extendidos, no fue la afirmación de Yahvé como único Dios, en esencia, una elevación por encima de todo el panteón de deidades paganas, un acto de consolidación de una nueva fe? Tal suposición puede parecer audaz, pero es necesaria para un análisis exhaustivo. El Génesis nos presenta a un Dios único, pero en sus líneas se adivinan ecos de mitos antiguos, como sombras del pasado que se traslucen a través de los siglos. La idea del Edén, un jardín perfecto, un paraíso primordial, se encuentra en las mitologías de diversas culturas antiguas. En algunas tradiciones africanas, por ejemplo, existe el concepto de una edad de oro, cuando los humanos vivían en armonía con la naturaleza bajo la protección de dioses benévolos que participaban directamente en sus vidas. ¿No recuerda esto al jardín del paraíso? Quizás el Edén no sea una invención única del pueblo judío, sino un recuerdo transformado de una época lejana de paz y abundancia, un eco de la memoria colectiva de la humanidad. No menos interesante es la conexión entre los mitos de los dioses creadores y los elementos de la naturaleza. En la antigüedad se creía que la vida surgió de la interacción de fuerzas primordiales: agua, tierra, fuego y aire, cada una bajo el dominio de una deidad específica. Recordemos la imagen bíblica de Dios separando las aguas, otorgando la luz y formando la tierra. Estas imágenes no surgen de la nada, son heredadas de culturas que existieron mucho antes de los tiempos bíblicos. No es Yahvé, en cierto sentido, una síntesis de estas antiguas deidades, habiendo unido las fuerzas que una vez estuvieron divididas entre diferentes dioses. Al estudiar detenidamente el Enuma Elish, se descubre un detalle curioso. Los dioses crean al hombre no como un ser libre, sino como un sirviente, un trabajador destinado a cultivar la tierra y servir a los dioses. La Biblia, por el contrario, presenta al hombre como imagen y semejanza de Dios. ¿No fue este cambio de perspectiva un intento de elevar a la humanidad, otorgándole un papel central en el universo? Y sin embargo es notable que la idea de cuidar el jardín se mantenga, como si la función del hombre siguiera siendo servir a un propósito superior.
Otro punto interesante es que muchos mitos antiguos hablan de dioses que caminaban entre los hombres, apareciendo en forma física. Episodios similares se encuentran también en el Antiguo Testamento. Esto nos hace reflexionar sobre cuán diferente es Yahvé de los dioses antiguos, y por qué su imagen lleva rasgos que recuerdan a las deidades veneradas en tiempos prehistóricos. Imaginen cómo las sagas egipcias, los mitos africanos y las tradiciones babilónicas y sumerias se unen en un único mosaico. Quizás cada relato guarda un eco de la verdad, un fragmento de memoria de tiempos en que los dioses eran parte de la vida cotidiana. ¿Qué pasaría si uniéramos todos estos elementos? Es muy probable que se revele un panorama histórico completamente diferente, donde Yahvé es solo un eslabón en una antigua cadena de deidades que atraviesa culturas y continentes. Eso es precisamente lo que nos proponemos explorar. Las conexiones entre estos dioses y el acto de la creación son tan profundas que tomar conciencia de este hecho puede revolucionar nuestra concepción de la historia humana, distorsionada por las religiones modernas. Sumérjanos en este viaje, pues los descubrimientos venideros ayudarán a ensamblar el gran misterio de los dioses de piel oscura y su influencia en la fe contemporánea. Una mirada atenta a las antiguas crónicas de la humanidad revela que el mundo no comenzó con el libro del Génesis. Mucho antes de los textos bíblicos, los pueblos tallaban sus creencias en piedra, arcilla, metal y pergaminos, dejando claves hacia un panorama completamente distinto de la historia comúnmente aceptada. Estudiar las evidencias históricas y textuales sobre las deidades de piel oscura y preyavistas es un viaje en la encrucijada de la arqueología y la espiritualidad que corta la respiración. Imaginen si las tablillas sumerias, las inscripciones egipcias y los papiros olvidados pudieran hablar. Nos contarían que la idea de un Dios único es una construcción posterior. En la antigüedad, el mundo espiritual estaba poblado por una multitud de deidades, cada una con su propio poder, función y esfera de influencia. Las excavaciones en Mesopotamia han descubierto tablillas de arcilla con escritura cuneiforme que mencionan a dioses creadores mucho antes de Yahvé. Los nombres de Anu, Enlil y Enki aparecen en registros con más de 4000 años de antigüedad, confirmando que estos dioses eran adorados como las fuerzas supremas del universo. Enki, el dios de las aguas, la sabiduría y la creación, desempeñaba el papel de arquitecto divino, dando forma a la vida y enseñando a los humanos. Al comparar la historia de Enki con las narrativas del Antiguo Testamento, se pueden ver paralelismos con la imagen de Dios creando a Adán del polvo y dándole vida. ¿Es una coincidencia o una prueba de que estas historias fueron heredadas y transformadas por el tiempo? Los templos egipcios conservan inscripciones talladas en piedra sobre Osiris e Isis como deidades supremas que gobernaban el ciclo de la vida, la muerte y la resurrección. El color negro de la piel de Osiris no es un simple detalle, sino un símbolo de fertilidad, de la tierra rica y de la vida que brota del suelo. La mención en el Antiguo Testamento sobre la creación del hombre del polvo de la tierra está simbólicamente ligada al concepto del origen del hombre a partir de la materia fértil de la creación divina. Visible conecta a diferentes culturas y su relato mitológico. Sin embargo, en textos más antiguos, Baal se presenta como un poderoso dios del trueno, la fertilidad y las cosechas abundantes, un protector de su pueblo. Este ejemplo ilustra claramente cómo las tradiciones religiosas dominantes reescribieron la historia con el tiempo, buscando consolidar la supremacía de Yahvé,
ya sea erradicando por completo la memoria de los dioses anteriores o distorsionando sus imágenes. Esta estrategia llevó a que generaciones enteras creyeran que todas las deidades anteriores eran personificaciones del mal o falsos ídolos, a pesar de que estas figuras desempeñaron un papel central en la vida espiritual de millones de creyentes. Las excavaciones arqueológicas continúan sacando a la luz fragmentos de textos apócrifos y libros antiguos que las tradiciones religiosas modernas consideran peligrosos e indeseables. Por ejemplo, en el libro de Enoc se mencionan entidades espirituales y realidades que están ausentes en la versión canónica de la Biblia. Estos textos hablan de ángeles caídos, dioses todopoderosos y un mundo espiritual mucho más complejo y multifacético de lo que estamos acostumbrados. Surge una pregunta lógica: ¿por qué se excluyeron estos libros del canon? ¿Por qué ciertos relatos sobre ángeles, dioses y mundos espirituales se ocultaron al público en general? Lo más probable es que la respuesta radique en que estas narrativas representaban una amenaza para la hegemonía de una doctrina particular. Si la gente hubiera sabido que Yahvé no fue el primer y único Dios, sino el vencedor en una larga lucha espiritual y cultural, esto podría haber tenido un efecto devastador en la fe dominante. Da la impresión de que existe una operación deliberada para ocultar el hecho de que la fe moderna es solo la parte visible de un enorme iceberg, que esconde bajo sí una historia espiritual mucho más rica y antigua. Al examinar con atención, incluso en el Antiguo Testamento se pueden encontrar pasajes enigmáticos que aluden a la existencia de otros dioses. Por ejemplo, en el Génesis, Dios dice: «Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza». ¿A quién se refiere este nosotros? Muchos teólogos afirman que es solo una expresión de la majestad divina. Pero, ¿no parece extraño suponer que esta frase es un eco de tiempos en que el pueblo hebreo aún conservaba la idea de un panteón de dioses? Los datos arqueológicos indican que los primeros hebreos vivían rodeados de culturas politeístas. Por lo tanto, es lógico suponer que estas influencias penetraron en sus tradiciones religiosas. Las ruinas de ciudades antiguas como Ur, Nínive y Babilonia están repletas de inscripciones que hablan de sacrificios, oraciones y ofrendas a deidades que eran consideradas los verdaderos señores del destino humano. Y aquí surge una pregunta lógica: si todo esto existió mucho antes de Yahvé, ¿no tomó prestada la Biblia fragmentos de estas antiguas historias para construir su propia versión de la creación y la historia de la humanidad? Esto no es un ataque a la fe, sino una invitación a una mente abierta y a la conciencia de que la verdad puede ser mucho más multifacética y compleja que la versión que nos presentan. Tales reflexiones pueden causar incomodidad en algunas personas, y es natural. Cuestionar creencias arraigadas requiere un gran valor. Pero aquellos que están dispuestos a hacerlo demuestran curiosidad, buscan la verdad y desean comprender cuáles son los verdaderos orígenes de la espiritualidad que guía nuestras vidas. Y esto es solo el punto de partida. Hasta ahora hemos hablado de manuscritos antiguos e inscripciones talladas, pero la narrativa continuará demostrando que estas evidencias no son simples relatos del pasado. Son indicaciones claras de la existencia de un hilo oculto que conecta a los dioses oscuros y la sabiduría antigua con el mismísimo fundamento de la fe moderna. En los próximos minutos profundizaremos en las capas de esta historia, revelando detalles capaces de sacudir las concepciones establecidas sobre el origen divino. Al sumergirnos en los antiguos relatos, es imposible no notar un eco que resuena en diversas culturas: la idea de una confrontación celestial, una guerra entre entidades divinas que disputan el poder, los territorios y la adoración humana. Este concepto de la guerra de los dioses no es un simple mito, se refleja en textos sumerios, babilónicos, egipcios e incluso en fragmentos nebulosos del Antiguo Testamento y escritos apócrifos. La ascensión de Yahvé al estatus de Dios único no fue un proceso pacífico.
Hay evidencias de que ocurrió en un contexto de disputas espirituales y culturales, donde una multitud de dioses ya ocupaban sus posiciones en la conciencia de la gente. Para que el nombre de Yahvé prevaleciera, era necesario derrocar, borrar o asimilar los atributos de estas otras deidades. Al recurrir a las tradiciones cananeas, descubrimos que los habitantes de esta región adoraban a Baal, Asera y otras deidades a las que en ocasiones también rendían culto los israelitas antes de la consolidación del monoteísmo. En los primeros registros del Antiguo Testamento se pueden rastrear las huellas de este enfrentamiento, como si se hiciera un intento incesante por demostrar la superioridad de Yahvé, su grandeza, su poder y su derecho exclusivo a la adoración. El famoso mandamiento, no tendrás otros dioses delante de mí, deja de parecer extraño si consideramos que en aquellos tiempos otros dioses eran bastante reales para la gente, se les elevaban oraciones en altares y durante ceremonias. La lucha no solo era espiritual, sino también cultural y política, representando un esfuerzo por reemplazar a todos los dioses anteriores con un único señor. Los pueblos semitas y hebreos desempeñaron un papel clave en esta transformación. A lo largo de generaciones absorbieron elementos de las religiones circundantes, mientras rechazaban y demonizaban a los dioses ajenos a su fe. Algunos eruditos sugieren que Yahvé pudo haber sido originalmente un dios tribal, asociado a un pueblo específico, y que con el tiempo se elevó a deidad suprema a través de guerras, conquistas y la imposición de un nuevo orden espiritual. Esta transición no fue ni rápida ni fácil. Implicó la sustitución de símbolos, rituales y narrativas que existían mucho antes del monoteísmo. Al recurrir a los libros apócrifos, como el libro de Enoc, encontramos intrigantes menciones a entidades poderosas, ángeles caídos y batallas espirituales que recuerdan la lucha entre dioses en las mitologías antiguas. En el libro de Enoc, por ejemplo, se narra sobre ángeles rebeldes que enseñaron a los humanos conocimientos prohibidos y fueron castigados por ello. Esto no se presenta simplemente como un relato sobre ángeles, sino como un reflejo de una lucha por el poder entre diferentes fuerzas divinas. Como si en estos antiguos relatos se hubiera grabado una memoria secreta de tiempos en que la bóveda celeste era el escenario de una lucha entre múltiples entidades divinas, cada una anhelando poder e influencia. Piénsenlo. La misma idea de un dios único adquiere su fuerza en textos que mencionan a otros dioses, aunque solo sea para subrayar su impotencia. Aquí yace una paradoja sorprendente. El monoteísmo, al establecerse, tuvo que superar el concepto de una guerra espiritual para eliminar cualquier posibilidad de competencia. ¿Cuántos de nosotros, al profundizar en las líneas bíblicas, somos conscientes de que están impregnadas de una tensión entre lo que se va y lo que nace, entre el politeísmo y la fe en un único Señor? Esta lucha no solo se desarrolló en las esferas celestiales, sino también en los corazones de las personas, en su cultura y cosmovisión. Y aquí surge una pregunta lógica. ¿No absorbió Yahvé, al obtener la victoria en esta guerra simbólica, los rasgos y atributos de otras deidades? Muchas de las cualidades atribuidas a Yahvé, como el papel de Dios guerrero, protector, juez y creador, encuentran sus análogos en creencias africanas y mesopotámicas mucho más antiguas. Parece que el concepto de divinidad se fue formando a lo largo de los siglos, acumulando diversas características. Los autores bíblicos, al componer y editar sus narrativas, pudieron reinterpretar y mezclar estos elementos, creando una imagen única de Dios. Otro detalle intrigante es que en algunos pasajes Yahvé es llamado Señor de los Ejércitos, o Yahvé Sabaoth. Esto nos lleva a la imagen de un comandante celestial, líder de una fuerza divina en batallas contra fuerzas hostiles. ¿No es esto un eco de la memoria de una guerra entre dioses? En leyendas africanas y tradiciones mesopotámicas se pueden encontrar tramas similares, donde los dioses luchan por el control del universo o los destinos de la humanidad.
Estos relatos de batallas celestiales continúan viviendo en los mitos y religiones de diferentes pueblos, como si fueran ecos de eventos antiguos cuyo significado no hemos comprendido del todo. En los libros apócrifos, que no fueron incluidos en el canon bíblico oficial, se pueden encontrar aún más alusiones a esta lucha espiritual. Textos como el Apocalipsis de Abraham y el Libro de los Jubileos hablan de entidades que se oponen a la voluntad divina, describiendo conflictos cósmicos con una abundancia de detalles raramente encontrada en las escrituras tradicionales. Es como si estos libros hubieran preservado fragmentos de una historia prohibida, una narrativa que las tradiciones religiosas modernas prefirieron olvidar para no confundir las mentes de los creyentes. Yahvé no se presenta solo como un creador, sino como el vencedor en una larga lucha espiritual y cultural. Vale la pena reflexionar. ¿Qué cambia al tomar conciencia de que Yahvé, quizás, no fue el primero, sino el que triunfó sobre todos los demás? ¿Afecta esto nuestra comprensión de la fe, la Biblia e incluso la historia de la humanidad? Reflexionar sobre esto puede ser difícil, pero es precisamente esta incomodidad la que nos impulsa a buscar respuestas más profundas. Y no debemos detenernos aquí. Si admitimos que existieron conflictos entre los dioses y que Yahvé se estableció como el único, el siguiente paso será comprender cómo esta guerra y estas disputas influyeron en nuestra concepción del mundo espiritual. Todavía existen detalles ocultos, señales que indican que la imagen del poder divino fue moldeada sobre las ruinas de otras creencias. Al continuar explorando estas huellas, podremos desvelar aún más secretos que han permanecido ocultos durante siglos, esperando su momento. En el transcurso de esta investigación surge inevitablemente la pregunta: ¿por qué se ocultó tan meticulosamente la historia de los dioses antiguos, en particular de aquellos a quienes se suele llamar negros? ¿Por qué las menciones a ellos en forma de textos, tradiciones y rituales fueron borradas de la memoria de generaciones, distorsionadas hasta ser irreconocibles o condenadas al olvido? La respuesta yace en el entrelazamiento de factores religiosos, políticos y culturales que formaron una compleja red de silenciamiento que lamentablemente persiste hasta hoy. No se trata simplemente de ignorancia común, sino de acciones deliberadas de quienes ostentaban el poder y la influencia. Pues el control sobre la historia y su interpretación es una de las formas más efectivas de gobernar a las personas, sus creencias y, en consecuencia, a sociedades enteras. Imaginemos un mundo donde en diferentes rincones de la tierra la gente adora a una multitud de dioses, cada uno con atributos, mitos y ritos sagrados únicos. Existían dioses que patrocinaban la guerra, la fertilidad, las cosechas, la sabiduría, la justicia e incluso el más allá. Cada aldea, cada tribu tenía su propio panteón de deidades que reflejaba sus particularidades culturales y necesidades. Sin embargo, con la expansión de las civilizaciones y la conquista de nuevos territorios, surgió la necesidad de unificar las creencias para fortalecer un poder centralizado. Fue entonces cuando apareció en la escena histórica el monoteísmo con su Dios único, Yahvé. Para afirmar la fe en un único Dios, era necesario no solo engrandecerlo, sino también borrar de la memoria cualquier mención a las deidades anteriores. Esta no fue una tarea fácil, ya que los cultos a los dioses antiguos estaban profundamente arraigados en la vida cotidiana de la gente. Se requirió un largo proceso que abarcó décadas y a veces siglos enteros, destinado a reescribir la historia y transformar la espiritualidad. Las religiones antiguas que veneraban a los dioses negros fueron objeto de persecuciones especialmente crueles, ya que muchas de ellas contenían conceptos y representaciones que contradecían directamente la idea de un Dios supremo único. Como ejemplo, podemos citar el antiguo Egipto, donde los faraones eran considerados intermediarios entre los dioses y los hombres, hijos de lo divino, lo que otorgaba al gobernante un poder espiritual. Con la afirmación del monoteísmo, comenzó una lucha por romper este vínculo.
Algunos dioses fueron demonizados y presentados como falsos ídolos, entidades engañosas o incluso fuerzas del mal. Sin embargo, muchos de estos dioses, como Osiris, Isis y las deidades de Nubia, eran percibidos como justos, sabios y misericordiosos, asociados con el orden cósmico y el equilibrio de la vida. Es aterrador pensar que todo esto fue reducido a la etiqueta de idolatría solo porque no se correspondía con la nueva narrativa religiosa. Tampoco se puede ignorar la importancia política de estos cambios. Los líderes religiosos se dieron cuenta rápidamente de que tener un Dios único como centro de adoración implicaba también un único código de leyes, una única moral y una única jerarquía de poder. Esto permitía unir a los pueblos bajo una misma bandera de fe, eliminando las disputas internas entre diferentes cultos. Sin embargo, para lograr este objetivo, era necesario suprimir las historias competidoras. Los libros fueron quemados, los templos destruidos y las tradiciones orales perseguidas para preservar únicamente la memoria de un Dios absoluto, soberano y libre de influencias anteriores. Quien controlaba la religión, controlaba a la gente. Por eso la historia de los dioses negros apenas ha llegado hasta nosotros, pues su relato podría poner en duda los cimientos del poder religioso en su concepción moderna. No se puede pasar por alto el aspecto cultural. La tradición narrativa occidental moldeada por siglos de dominio europeo ha preferido históricamente una cosmovisión en la que las culturas africanas a menudo se presentaban como primitivas o paganas. ¿Con qué frecuencia ha sucedido que la gente ha crecido sin tener idea de las ricas tradiciones espirituales que florecieron en la antigua África? ¿Con qué frecuencia las deidades africanas han sido representadas de manera negativa, provocando miedo o rechazo? Esto no es una coincidencia, sino el resultado de un proceso sistemático en el que la cultura dominante determinó qué historias se contarían y cuáles se olvidarían. Es una herida que no cicatriza, ya que negar estos relatos históricos equivale a negar una parte de la historia humana universal. Vale la pena reflexionar. ¿Cómo podría haber cambiado la historia si este conocimiento no se hubiera ocultado? ¿Cuán más completa sería nuestra comprensión de nuestra propia esencia, nuestros orígenes y la manifestación de lo divino en diferentes culturas? Quizás la humanidad sería más consciente de la pluralidad de la espiritualidad, de su existencia en diversas formas, donde cada cultura aporta su contribución única a la creación de un gran mosaico sagrado. Sin embargo, en su lugar, se nos ha ofrecido una versión limitada, fragmentada y a menudo distorsionada, que responde a los intereses de unos pocos elegidos. Los textos apócrifos son una clara confirmación de esto. Muchos de ellos contienen información que contradice o complementa la información presentada en la Biblia tradicional. Pero, ¿por qué fueron excluidos? ¿Por qué ciertos relatos sobre ángeles, dioses y mundos espirituales se ocultaron al público en general? Lo más probable es que la razón radique en que estas narrativas representaban una amenaza para el dominio de una doctrina particular. Si se hubiera sabido que Yahvé no fue el primer Dios, sino el vencedor en una larga lucha espiritual y cultural, esto podría haber socavado la influencia de la fe dominante. La gente podría haber comenzado a dudar de los dogmas y a buscar respuestas fuera de las instituciones religiosas, lo que representaría un grave peligro para quienes buscan mantener el control. Y ahora vale la pena reflexionar. ¿No han notado que algunas historias bíblicas parecen incompletas, como si algo importante se ocultara entre líneas? ¿Por qué se presentan tan pocos detalles sobre el pasado espiritual de la humanidad en los textos de acceso público? ¿Y no se ha beneficiado a alguien de este silencio? Nos queda por explorar cómo las historias ocultas continúan influyendo en la actualidad y cómo las señales de esta verdad todavía existen, esperando ser descubiertas. A continuación, conectaremos los puntos cuya existencia muchos ni siquiera sospechan y revelaremos la línea de continuidad
entre los dioses del pasado y las creencias que moldean el mundo moderno. Cuando uno toma conciencia de hasta qué punto la historia espiritual de la humanidad ha sido moldeada por diversas culturas, tradiciones y dioses, es imposible mirar el presente de la misma manera. El conocimiento de la existencia de dioses africanos, adorados con profundo respeto mucho antes de la aparición del nombre de Yahvé, cambia radicalmente la concepción de la espiritualidad y de Dios. Es como si se levantara un telón teatral, revelando que la fe moderna es un complejo mosaico ensamblado con fragmentos de culturas antiguas, a menudo distorsionados o perdidos bajo el peso de los siglos. Tal conciencia no puede sino llevarnos a reflexionar. ¿No ha perdido la religiosidad moderna su esencia primordial? ¿No estamos rechazando, sin saberlo, raíces espirituales más antiguas? Y, en consecuencia, no nos hemos alejado de una conexión profunda y auténtica con lo divino. La cultura de los pueblos de piel oscura, especialmente su herencia espiritual, alberga una sabiduría que ha perdurado a través de milenios. En numerosas tradiciones africanas, Dios no se presenta como una entidad lejana e inalcanzable, sino como una fuerza omnipresente, presente en todo lo que existe, en la tierra, en las aguas, en los árboles, en el fuego y en el mismo aliento del viento. El respeto a los ancestros, la conexión inseparable con los ciclos naturales y la fe en fuerzas espirituales que protegen y guían son conceptos que nacieron mucho antes del cristianismo y el judaísmo. Al comprender este legado, empezamos a darnos cuenta de que nuestra concepción de Dios quizás se ha vuelto demasiado limitada, reducida a dogmas e interpretaciones que no siempre reflejan la plenitud de lo sagrado. ¿No se han preguntado por qué tantas prácticas espirituales africanas han sido marginadas o demonizadas a lo largo de la historia? La razón es que contienen una verdad poderosa que no encaja en el marco de la fe impuesta por el monoteísmo dominante. Las religiones africanas, como las tradiciones yoruba, hablan de los orishas, deidades que personifican las fuerzas de la naturaleza, pero que también están estrechamente vinculadas a la naturaleza humana, aportando un equilibrio entre lo material y lo espiritual. Este concepto no está tan alejado de las antiguas deidades de piel oscura como Osiris, Isis, Enki y muchas otras, cada una con funciones claras y un papel definido en la creación y el mantenimiento de la vida. Si observamos los textos bíblicos con una mirada imparcial, se hace evidente que una parte significativa de lo que hoy llamamos fe cristiana tiene profundas raíces en tradiciones más antiguas. Las historias del diluvio, el paraíso, la creación del hombre a partir de arcilla, los ángeles caídos. Todo esto es un eco de mitos y leyendas transmitidos oralmente por los pueblos africanos y mesopotámicos durante milenios. Sin embargo, con el tiempo, estas influencias fueron deliberadamente borradas para que el monoteísmo pudiera establecerse como la única e indiscutible verdad. ¿Fue este realmente el mejor camino? ¿No perdimos algo valioso al desechar esta diversidad espiritual? Tales pensamientos pueden causar incomodidad, ya que desde niños se nos enseñó a creer en la pureza e integridad de la fe moderna, en la ausencia de influencias externas. Pero la realidad es que todo nuestro conocimiento sobre Dios proviene de interpretaciones humanas, moldeadas en contextos históricos específicos, a menudo bajo la influencia de guerras, luchas por el poder y ambiciones políticas. ¿Qué pasaría si empezáramos a recuperar del olvido el conocimiento sobre los dioses de piel oscura y las tradiciones antiguas? Quizás descubriríamos un Dios mucho más cercano a la vida, más tangible en lo cotidiano, menos lejano y abstracto. Este regreso a los orígenes no implica un rechazo de la fe moderna, sino más bien su enriquecimiento, la conciencia de que es solo una parte de un viaje espiritual mucho más amplio. Es el reconocimiento de que antes del monoteísmo existieron otras formas de comprender lo divino, y estas formas no eran ni peores ni erróneas, simplemente diferentes.
La cultura de los pueblos de piel oscura sirve como un recordatorio vivo de esto, ya que porta una espiritualidad que ha resistido el paso del tiempo, la opresión y el olvido. Cuando se comprende que las creencias religiosas africanas, por ejemplo, hablan de una conexión inseparable con el cosmos, los elementos naturales y la comunidad humana, surge la conciencia de una profunda pureza y autenticidad en esa forma de comunicarse con lo divino. Vale la pena detenerse un momento y reflexionar. ¿No ha perdido la fe moderna sus raíces originales? ¿No nos hemos alejado tanto del principio divino que se hace necesario repensar y volver a los orígenes para entender quiénes somos realmente ante el inmenso universo? Esta pregunta tiene una fuerza enorme porque no tiene una respuesta única. Nos impulsa a mirar en lo más profundo de nuestros sentimientos personales sobre Dios y a preguntarnos: ¿vivimos de acuerdo con una espiritualidad auténtica o simplemente repetimos postulados aprendidos, diseñados para controlarnos? Quizás a muchos ya les ha asaltado esta inquietud, una sensación de incompletitud, la comprensión de que existe algo más que no se refleja en las escrituras sagradas o en los sermones. Este diálogo es importante, porque juntos podemos ir más allá de las concepciones que nos han impuesto y explorar una fe que es viva, real y estrechamente conectada con nuestras raíces. Al observar el mundo moderno se puede notar que las huellas de las antiguas deidades todavía están presentes en rituales, símbolos y leyendas que han resistido la prueba del tiempo. Quizás pase desapercibido, pero muchas tradiciones contemporáneas llevan la impronta de la espiritualidad africana y mesopotámica. Algunas palabras, costumbres e incluso formas de oración o meditación tienen su origen en las prácticas de estos pueblos antiguos. Surge una pregunta lógica: ¿por qué no se habla de esto abiertamente? ¿Por qué no reconocemos este rico legado espiritual? El autor está convencido de que ha llegado el momento de restaurar este conocimiento, de mirar la historia sin prejuicios y de darse cuenta de que el principio divino es mucho más amplio que cualquier libro, institución religiosa o doctrina. Y surge la pregunta: ¿cómo cambiaría nuestra concepción de Dios si supiéramos que se formó bajo la influencia de diversas culturas y tradiciones? ¿Sacudiría esto nuestra fe o, por el contrario, la fortalecería, mostrando que Dios está presente en todas partes y en todas las formas de creencia? El autor confía en que el lector está dispuesto a llegar hasta el final de esta investigación, ya que los descubrimientos futuros revelarán aún más profundamente la conexión entre el pasado y el presente, mostrando que los dioses de piel oscura no son solo parte de la historia antigua, sino una fuerza que todavía influye en la vida y la fe modernas. Se invita al lector a no irse, ya que la investigación posterior le hará reconsiderar no solo su propia espiritualidad, sino también cómo estas narrativas moldean sus elecciones y creencias actuales. En realidad, después de todo lo estudiado, es imposible no detenerse y reflexionar profundamente sobre las consecuencias de estas revelaciones para nuestra percepción de Dios y la espiritualidad. El autor propone respirar hondo y reflexionar juntos. ¿Cómo cambia esto nuestra forma de ver a Dios? ¿Se desmorona la imagen de lo divino que siempre hemos tenido? ¿O surge la sensación de que existe algo mucho más grande y complejo de lo que nos han contado? Es natural sentir cierta incomodidad al darse cuenta de que la fe moderna pudo haber sido moldeada e incluso filtrada por intereses humanos, religiosos y políticos a lo largo de la historia. El propósito de esta reflexión no es destruir la fe, sino invitar a mirar más allá de lo que nos enseñaron y a preguntarnos si no existe una verdad espiritual mucho más profunda, esperando ser descubierta. La atención de muchos espectadores probablemente esté ahora centrada en un dilema donde chocan las representaciones tradicionales, arraigadas en la conciencia pública como algo inamovible, y las evidencias alternativas, plasmadas en textos y tradiciones antiguas, que apuntan a una diversidad de caminos espirituales. Surge una pregunta lógica:
¿No se nos ocultan ciertas verdades espirituales capaces de transformar nuestra comprensión de la vida, la fe y nosotros mismos? Recordemos los temas ya tratados, las deidades negras, los mitos de la creación anteriores al Génesis bíblico, las guerras de los dioses. Episodios deliberadamente condenados al olvido para afirmar una única versión de lo divino. ¿No sugiere esto una estrategia deliberada de ocultación de información diseñada para mantener el poder en manos de unos pocos elegidos? Como si existiera el temor de que revelar toda la verdad liberaría a las personas de las limitaciones impuestas y las guiaría hacia una búsqueda de Dios más sincera y directa. Se propone un experimento mental. ¿Qué pasaría si los antiguos registros sobre los dioses negros se volvieran de acceso público y fueran reconocidos? Si la humanidad se diera cuenta de que la fe moderna es solo un fragmento de un grandioso rompecabezas lleno de enigmas y misterios, ¿cómo afectaría esto nuestra conexión con lo divino? ¿Fortalecería nuestra relación existente con Dios o requeriría una reconsideración de todo nuestro sistema de creencias? Esta pregunta es fundamental, ya que la espiritualidad es el camino personal de cada individuo, una forma única de comprender y conectar con lo sagrado. Pero, ¿es posible alcanzar una comprensión clara cuando la historia ha sido distorsionada y censurada, dejando solo una única versión? Quizás el verdadero camino hacia la fe no reside en seguir ciegamente los dogmas, sino en la valentía de hacer preguntas, investigar y buscar respuestas en las tradiciones olvidadas. Se invita a un diálogo abierto. ¿Qué creen los espectadores que le falta a la comprensión moderna de la espiritualidad? ¿Cuál es su opinión sobre la posibilidad de que existan verdades ocultas? ¿Ha perdido la religión moderna la conexión con sus raíces primordiales, con la comunicación más pura con la esencia divina? ¿O es todo esto un proceso natural en el que cada generación reinterpreta a Dios a su manera? Un llamado a quienes no se conforman con respuestas prefabricadas y buscan penetrar en la esencia de la fe. ¿Qué les ha impactado más? Descubrir que Yahvé quizás no fue el primer objeto de adoración, tomar conciencia de la existencia de dioses negros venerados como creadores y protectores mucho antes de la narrativa bíblica, o comprender que la espiritualidad es mucho más rica y diversa de lo que se podría haber imaginado. El autor insta a liberar la mente de las ataduras del miedo y los prejuicios, afirmando que solo en tal estado es posible alcanzar la verdad oculta, más allá de los dogmas comúnmente aceptados. Subraya que en esta búsqueda de conocimiento, la persona no está sola, y ofrece su apoyo, presentando revelaciones capaces de ayudar a formar una comprensión más completa, sincera y profunda de la conexión con lo divino. Más adelante, se profundizarán las reflexiones, examinando ejemplos prácticos de cómo el conocimiento adquirido puede transformar la vida cotidiana, influyendo en las decisiones, la superación de dificultades e incluso en la propia fe. Se afirma que las reflexiones posteriores tendrán un impacto no menor y posiblemente mayor, demostrando que las verdades antiguas no han perdido su relevancia, sino que todavía resuenan en cada persona. Así, se invita al oyente a prepararse para una inmersión en un ámbito donde el pasado y el presente se entrelazan, tocando la mente y el corazón. Si el espectador ha permanecido hasta el final de esta narración, esto demuestra su sincero anhelo de verdad y su deseo de ir más allá de las representaciones impuestas. El autor expresa su más sincero agradecimiento por haber acompañado en este camino de conocimiento.